te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y gracias por vernos como lo haces. Y pues estamos ya concluyendo nuestra serie que hemos titulado Yo Soy Bueno. Me gustaría invitarte a que si este mensaje es de bendición para tu vida, que agarres el link o el enlace tanto de Facebook o de YouTube y que lo compartas con un familiar, con un amigo. Pero estamos ya en esta cuarta parte del mensaje Yo Soy Bueno, de la serie Yo Soy Bueno, y hemos titulado No es acerca de mí. Y quiero que lo escuches muy bien, no es acerca de mí. La realidad es que para muchos de nosotros el concepto de ser bueno depende de nuestras acciones y depende de las obras que hacemos y no del lugar donde se encuentra nuestro corazón. Y creo que esto es bien importante porque a veces podemos considerar la bondad de una persona en base a sus acciones, pero cuando hablamos de la Biblia habla de que la bondad de una persona es el producto o debe ser el producto de la fe de la persona y de una transformación de corazón. Entonces, como hemos dicho anteriormente, no somos buenos en sí mismos, sino que es a través de Dios que nuestros corazones pueden ser transformados. Es a través del Espíritu Santo que un corazón puede empezar a sentir la necesidad de llevar actos bondadosos. La realidad es que todos pecamos. No hay ninguna persona que me esté viendo o que me esté escuchando, y mi persona también, que no cometamos pecados. Todos pecamos, todos cometemos errores, todos sentimos cosas en ocasiones que no son adecuadas y no son correctas. Por esa razón es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que por esa razón es que Jesucristo se dio como sacrificio para ver una transformación en nuestras vidas y en nuestros corazones. La Biblia nos dice que Cristo Jesús vivió una vida sin pecado. Pero en el caso de nosotros tenemos vidas llenas de pecado. Y es a través de Jesucristo que podemos trabajar con nuestro pecado y pasar por lo que vamos a explicar hoy en proceso de santificación. No te preocupes, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y la realidad es que Jesús era perfecto y Él hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Un sacrificio único. Por eso es que todo aquel que cree en Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, y busca una relación íntima con Él, automáticamente recibe perdón de pecados y comienza un cambio en su corazón, en su vida, que hemos llamado en la teología o en el estudio bíblico santificación. Y cuando hablamos de santificación estamos hablando de cómo el corazón de una persona puede ser transformado de pasiones vergonzosas, de pasiones bajas, de deseos pecaminosos, de actitudes y de formas de vivir y de ser que no son buenas, conforme a un corazón noble, a un corazón transparente, a un corazón dadivoso, a un corazón que ama, que antes no amaba. Y ese proceso es llegar a ser más como Jesús. Y ese proceso lo hemos considerado nosotros llamado santificación. Entonces la salvación es por la fe y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único transformador y salvador del corazón en tu vida. Y no es por las obras que tú haces. Ahora, muchos pensamos que para ser salvos tenemos que seguir las reglas. Esto es un concepto que se mueve en muchas doctrinas, en muchas iglesias y quizás en muchos cristianos. Así vivían los líderes religiosos de la época de Jesucristo, que se llamaban fariseos. Eran personas que habían literalmente centrado todas sus fuerzas, todas sus energías en tratar de hacer buenas obras y de ser buenas personas. El problema era que ellos lo hicieron en guardar tantas reglas que cayeron en una forma de intentar no romper 613 reglas en total que tenían establecidas. Y el problema es que es imposible no romper 613 reglas en una persona. Y el asunto es que una vez que tú las rompes, tienes que fomentar una apariencia de santidad que no es genuina, que no es verdadera. Y en vez de ser un proceso de santificación en la vida de la persona, de cambio, se convirtió en un proceso de legalismo, lo que hablamos la semana pasada, que sería adherirse a las reglas a tal punto donde más importante es la regla que el motivo por la regla, y más importante es la regla que el amor de Dios que transforma el corazón de una persona. Por eso es que Jesús murió por nosotros para darnos su gracia. Y cuando hablamos de gracia estamos hablando del perdón y el amor y el don, el regalo de Dios inmerecido para nuestras vidas, que ninguno de nosotros merecemos, pero que Dios en su increíble compasión y misericordia y su amor nos los ha dado. Por eso es que entonces
la salvación es por la gracia de Dios y nuestra fe en Cristo y no por las obras que yo hago. Aunque quiero añadir hoy que la fe en Cristo da siempre a luz buenas obras en la vida de una persona. Entonces, porque yo soy salvo por el amor de Cristo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Es el hecho de que la gracia de Dios está en mi vida una luz verde para yo vivir una vida en libertinaje, no en libertad? Porque libertinaje es donde hay excesos y simplemente yo hago lo que quiero y nadie me puede parar. Y todo va, todo es descontrolado y todo va. En libertad es que yo tengo la capacidad de ser libre. Entonces, ¿puedo yo, porque tengo el amor de Cristo en mi vida, vivir una vida en libertinaje y no en libertad? Para eso me gustaría hablarte acerca de 3 pasos o etapas que son importantes en cuanto a lo que tiene que ver con salvación. La primera etapa es la etapa de la justificación. Y ponme atención, porque es cuando Jesucristo toma las consecuencias del pecado en tu vida y las tomó en la cruz del Calvario, y Él quita tu culpa y Él quita la carga de tu pecado y te justifica en tus acciones y en mis acciones ante el Padre. Eso lo conocemos nosotros como justificación. En Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2, te dice, por tanto no hay ninguna condenación, eso es justificación, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la Biblia me dice que si yo estoy en Cristo Jesús, ya no hay condenación para mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ha justificado ante el Padre y simplemente Él ha hecho algo que me permite a mí entrar a la presencia de Dios ahora. Él llevó la carga, Él pagó el precio, Él murió en la cruz por mí. Para eso fue que Jesucristo vino, para justificarnos, para darnos entrada ante el Padre, para pagar la pena por nuestros pecados. Entonces, cuando tú pones tu fe en Jesús, eres justificado de tus acciones malas. Jesús murió una sola vez y su sacrificio es suficientemente para tu salvación. Por eso no hace falta otro sacrificio. El sacrificio de Jesucristo es suficiente y no hace falta más. Entonces, 3 etapas de la salvación. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Este es el proceso en que el Espíritu de Dios hace en el corazón, en la mente, en la vida de aquellos que estamos en Cristo o que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, y que hace una transformación de una persona que estaba acostumbrada a vivir en el pecado haciendo cosas malas, y ahora esa persona empieza a parecerse más a las obras de Cristo en la tierra. Ese proceso lo llamamos nosotros santificación, y es el Espíritu el que empieza a darte fuerzas para vivir como Jesús te llama a vivir. Entonces ya no eres más llamado a ser esclavo del pecado, sino a vivir en la plenitud de Dios, a empezar a vivir en un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de gracia, en un corazón que puede realmente caminar en Cristo Jesús. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, versículo 16 te dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ese es el proceso de santificación. Vivir según el Espíritu y no satisfacer las obras o los deseos de la carne. Entonces, la santificación es un proceso de transformación por el poder del Espíritu Santo. Entonces, 3 etapas para la salvación. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, glorificación. Y quiero que me pongas atención en esto. Porque este es el momento en que ya eres libre de pecar. Ya el pecado en tu vida se ha acabado. ¿Por qué? Porque ya has muerto, ya no estás sujeto a la carne, ya no estás sujeto a las pasiones en la tierra, ya has entrado al mundo espiritual, pero ahora estás en la gloria con Cristo. Has llegado a un punto donde Dios literalmente estás en su gloria y ahora esta es la promesa para los que están en Cristo, que después de haber sido justificado, después de haber pasado por un proceso de santificación que es paulatino y progresivo, ahora puedes disfrutar de la promesa de la gloria de Dios y estar con Cristo. Por eso es que el apóstol Pedro te escribe en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 4, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y me deja saber la palabra de Dios, que es a través de la gracia de Dios, por el proceso de santificación, por el proceso de justificación, que ahora yo puedo disfrutar el proceso de glorificación en mi vida, una vez que estoy con Dios. Entonces, la justificación es una acción de fidelidad de Cristo y de tu fe en Él. La fidelidad de Él que te amó y dio su vida por ti. La santificación es un proceso de cambio y transformación hecho por el Espíritu Santo en tu corazón.
Y la glorificación es una promesa de llegar a estar con Cristo en su gloria. Entonces, entre todos estos conceptos de justificación y santificación es donde muchos cristianos tropiezan. Y quiero que me pongas atención en esto. Porque muchos piensan que las obras son totalmente innecesarias. Y piensan otros que las obras es lo más importante que puedes hacer. Y unos piensan que las obras es lo único que te va a llevar a un sitio a estar con Dios. Y otros piensan que el tener la libertad o libertinaje, hacer lo que tú quieras, es producto de la fe que tú tienes en Cristo. Entonces, tu fe en Cristo, y esto quiero dejarlo muy claro, siempre tienen que dar a luz buenas obras. Un árbol de mango tiene que dar mango, ¿verdad? Entonces, por otro lado, está un concepto que es lo que hablamos la semana pasada, que se titula como legalismo, que son estrictas reglas, que son más importantes las reglas que el motivo por el cual la regla fue dada, y más importante es el seguir la regla que el amor del transformador de Dios en la vida de una persona. Pero por otro lado está un concepto que hemos titulado liberalismo, que es una vida desordenada sin reglas, o como yo soy libre y ya estoy en Cristo Jesús, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y aquí es donde entonces empiezas una circunstancia bien interesante. El asunto es que el enfoque del legalismo son mis reglas, lo que importa. Y en el enfoque del liberalismo o de lo que es libertinaje es mis derechos lo que importa. Entonces, en ambos enfoques son mis reglas y en la otra parte es mi derecho. Entonces, es algo centrado en mí y no realmente en la comunidad, no en lo que Dios quiere que yo haga, sino en lo que la interpretación, la preferencia de lo que yo quiero que ocurra. Ahora, la realidad es que cuando Cristo vino a la tierra y Él murió y Él ascendió al cielo, los discípulos recibieron la promesa del Espíritu Santo, comenzó un avivamiento increíble, 3,000 personas se convierten en un solo día, empiezan las iglesias por todas partes. Después de que eso ocurre, hay persecución en la iglesia, después que hay persecución, los discípulos salen de Israel, se van disparados para todas partes, entran en Samaria, en diferentes legiones, llegan hasta todas las partes del mundo conocido. Y ahí entonces empieza un problema cultural con los judíos y con los gentiles. Y empieza un problema de tradiciones, de costumbres, empieza un problema de interpretación, empieza un problema del qué dirán, empieza un problema de lo que yo quiero, de mis derechos versus de lo que las reglas dicen. Y es entonces allí cuando Pablo empieza a confrontar, el apóstol Pablo empieza a confrontar y a escribir cartas tanto a los romanos como a los corintios, hablándole acerca de los excesos de libertinaje y hablándole acerca de los excesos del legalismo. Y había un problema que estaba pasando, es que los gentiles venían de una comunidad totalmente pagana y venían de una comunidad donde había muchos sacrificios y eran normalmente involucrados con asuntos de orgías sexuales, extremos de bebidas y todas esas cosas. Y los gentiles llegan, se convierten a Cristo y había un proceso donde las carnicerías vendían normalmente carne que era sacrificada a ídolos falsos. Y los gentiles que eran cristianos dicen, bueno, un ídolo no es nada. Yo sé que eso es mentira, ya yo sé que este es el Dios verdadero, así que yo puedo comer esa carne sin ningún problema. Porque esto es mentira, esto no es verdad. Pero el judío que lo veía decía, tú no puedes comer esa carne. Porque si tú comes esa carne, estás comiendo sacrificado a los ídolos y ahí hay un problema. Y también aparte de eso, parte de los sacrificios que hacían era carne de cerdo y el judío no comía cerdo, pero el gentil sí comía cerdo. Entonces comienza una discusión y empieza un problema y cada quien empieza a hablar de sus reglas y otros de sus derechos. Sus reglas, mis derechos, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me incomoda, lo que a mí me acomoda. Y es cuando entonces llegamos nosotros a darnos cuenta de que había un grave conflicto en la iglesia que es hermoso, que nos lleva a ubicarnos en la realidad de que no es en cuanto a mí. Y quiero que me escuches muy bien, porque el evangelio no es en cuanto a ti. El evangelio es en cuanto al amor de Dios que transforma la vida de las personas y que hace cosas increíbles. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia diciendo lo siguiente: en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, porque la gente estaba comiendo alimentos sacrificados a los ídolos, porque lo vendía la carnicería y a unos les afectaba y a otros no. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo. Pablo es muy claro y enfático. Señores, los ídolos son falsos, no existen, es mentira, no son verdaderos. Y solamente hay un Dios.
Y aunque haya algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, a quien nosotros pertenecemos, un Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento, dice Pablo. Algunos todavía están acostumbrados a los ídolos. Comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Entonces, Pablo empieza a tratar el problema de la siguiente manera. Le dice a aquellos que decían, yo puedo comer de esa carne porque un ídolo no es nada. Le dicen, ¿saben qué? Señores y señoras, ustedes tienen toda la razón. Un ídolo no es nada. Y un sacrificio, un ídolo que te vende en la carnicería y tú vas y lo comes, no es nada, dice Pablo. Yo estoy de acuerdo con ustedes, dice Pablo. Pero después de eso, que les dice que está de acuerdo con ellos, le dicen, pero aunque para ti no es nada, y aunque para ti no es malo, y aunque tienes razón de que solamente hay un Dios, y que ningún ídolo va a ser mayor que el único verdadero Dios, la realidad es que tú tienes hermanos que son débiles en la fe. Y tienes hermanos que no tienen el mismo nivel de madurez que tú tienes. Y tienes hermanos que no comprenden lo que tú comprendes. Y tienes hermanos que todavía en su fe no han llegado a un punto de comprender lo que tú estás comprendiendo. Y Pablo lo desafía y les dice, señores, así como tu derecho de hacer lo que tú quieres, de comer esa carne rica que te gusta, es lo que a ti te importa, ahora te desafío a que ames a tu prójimo que no comprende lo que tú comprendes. Ahora te desafío a que tú puedas servir a tu prójimo que él o ella no entienden lo que tú entiendes. Y le dice, tu derecho no está por encima de la salvación de tu hermano. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13 dice, pero tengan cuidado con esa libertad que ustedes tienen. No se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Así, al pecar ustedes contra los hermanos, herir su débil conciencia, pecan contra Dios. Por lo tanto, si la comida es motivo de que tu hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Entonces lo que Pablo le está diciendo a ellos es, yo entiendo que tú tienes razón, yo entiendo que estás en lo correcto, yo entiendo que no es malo comer carne, yo entiendo que los ídolos no son nada, pero Pablo dice, pero si tu hermano o tu hermana, que para él o ella es malo comer carne sacrificada a los ídolos, te ven y ellos lo comen, su conciencia va a ser contaminada, se van a sentir mal, va a haber un problema, van a caer en una crisis de fe y tú vas a ser el que causó esa crisis. Y Pablo le dice, tu libertad, si tu libertad hace que otra persona caiga, entonces tu libertad se hace esclavitud para otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si tu libertad hace que otra persona caiga, entonces tu libertad se hace esclavitud para otro. Y eso es una realidad. Mira, nosotros en Estados Unidos disfrutamos de la paz. Y siempre decimos, es mi derecho, es mi derecho. Mira, el derecho que tú tienes en los Estados Unidos es la sangre de soldados que han muerto en batallas. Y a veces las personas que tenemos los derechos, no comprendemos que nuestro derecho ha tocado la muerte de otras personas para que yo tenga el derecho que yo tengo hoy en día. Y creo que esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si tu libertad hace que otra persona caiga, entonces tu libertad se hace esclavitud para otro. Déjame contarte esto. Durante los años 50 y 60, en los países latinoamericanos, en muchos países latinoamericanos, la barba, así como la que yo tengo, era expresión de rebeldía y en muchos lugares era expresión de comunismo. Entonces, el asunto es que a raíz del movimiento revolucionario, a raíz del movimiento comunista, muchas iglesias, aunque tú no me creas, empezaron a predicar que la barba era pecado. Y que no reflejaba, aunque la Biblia dice que Jesucristo tenía barba, que Aarón tenía barba, que era deshonroso que un hombre no tuviera barba, ellos se enfocaron en base a su interpretación del conocimiento del tiempo que tenía, lo hicieron una regla, las interpretaciones crearon congregaciones muy débiles en la fe en lo que tenga que ver la barba, y en vez de estas personas realmente comprender que la barba no tiene nada que ver, y es obvio que Dios, o sea, imagínate, estoy pecando, ¿por qué? Porque me salió pelo en la barba. Entonces se la pregunta, bueno, ¿y quién fue el que hizo que saliera el pelo en la barba? Dios fue, entonces Dios me está haciendo que peque. O sea, totalmente ridículo el argumento. Pero el asunto es que hace muchos años atrás,
a pastores que seguían estas enseñanzas en movimientos muy grandes, en varias partes, tanto en Nueva York como aquí en California o en otras partes como en Chicago, me invitaban a predicar en sus iglesias. Y yo me pregunté, ¿será que yo voy a ir? Pues si yo uso barba, yo todo el tiempo he usado barba, a mí me gusta la barba. ¿Será que voy a ir yo? Y orando sentí que tenía que ir. Y pues, antes de ir la primera vez, me acuerdo que me paré frente al espejo e hice lo inevitable, me afeité la barba. Casi me pongo a llorar porque a mí me encanta la barba. Y me acuerdo que después que me afeité, llegué y fui, hice lo que tenía que hacer. Y prediqué y Dios respaldó con su presencia y Dios me permitió que su bendición estuviera en ese momento conmigo y con la congregación. Y me acuerdo claramente que empezaban a llegar muchas invitaciones de ellos. Yo estaba ministrando en otros lugares, pero yo sentía que tenía que seguir participando en esto, aunque no era parte de mi organización, aunque yo no estaba de acuerdo con ese concepto. Yo iba a presentar a Cristo. Y me acuerdo claramente que después de muchas invitaciones y muchas predicaciones, le pregunté a un pastor y le dije, chico, pero si tú sabes que yo uso barba, porque tú me conoces a mí, si tú sabes que yo uso barba, ¿por qué tú me invitas a mí? A una congregación que está en contra de la barba, ¿tú no tienes conflicto con eso? Y él me miró y me dijo, Moisés, mira, yo no tengo problema con la barba, pero yo amo esta congregación y yo estoy pastoreando aquí porque Dios me ha llamado a estar aquí. Y yo te he invitado a ti para que ellos vean que Dios está contigo y ellos comprendan que la barba no es un problema. Y en su debido tiempo yo voy a hacer algo al respecto. Entonces yo entendí que el amor de este pastor lo llevó a estar con esa congregación, porque más importante que si para ellos era mal usar barba o tener barba, era que él tenía que ministrarles a ellos la palabra de salvación y restauración que ellos necesitaban. ¿Sabes por qué? Porque no es en cuanto a ti, no es en cuanto a mí. Es en cuanto al alma que necesita escuchar el mensaje de que Cristo Jesús murió en una cruz y que su amor quiere transformarte, quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y si una barba es el problema, hay que afectarse a la barba. Y si una barba es el problema, un problema interpretativo es el problema, entonces él me invitaba a mí para que más adelante yo fuera a un momento y él pudiera tratar la situación con su iglesia y llevarlos a una interpretación adecuada bíblica. Entonces, una vez que tú estás consciente de que hay un conflicto de debilidad quizás en la fe de tu hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? En 1 Corintios 8:13 dice, por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Entonces Pablo empieza a preocuparse no por su derecho, ni por las reglas de su hermano, sino que empieza a preocuparse por la salvación del otro. Y quiero que esto me entiendas. Más importante que mi derecho, más importante que mis reglas, es la obra que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Más importante lo que yo interprete o los dogmas que yo pueda tener, no doctrinas, porque doctrinas son enseñanzas bíblicas que te llevan a la presencia de Dios, te llevan a la salvación. Los dogmas son normalmente interpretaciones que tú o yo hemos hecho de enseñanzas bíblicas y que le hemos llevado al nivel de una doctrina aunque no son doctrinas. Las reglas son cosas que nosotros hacemos. He conocido pastores que tenían reglas como por lo menos hacer que todo el mundo usara un uniforme en su iglesia. He conocido pastores que tenían reglas que decían por lo menos que ninguna mujer podía ponerse el pelo levantado por cualquier cosa. O sea, tantas reglas que he escuchado. He escuchado reglas donde las personas no pueden usar sacos. He escuchado reglas donde personas tenían que usar sacos. No importa la regla que sea, más importante que tu regla es la vida de tu hermano y de tu hermana y la salvación de Cristo para las personas. Entonces, el problema era cómo se trataban entre sí, porque lo que está ocurriendo es que tú tienes literalmente a los que buscaban sus derechos, a los que vivían en libertad o en libertinaje en muchos casos, y a los que buscaban la regla, que eran legalistas y veían un legalismo. Y empezaban a atacarse. Entonces los que eran legalistas juzgaban a los que vivían libremente. Y los que tenían libertad en Cristo, o que a veces abusaban de la libertad en muchos casos, algunos de ellos, entonces no les importaba la situación de sus hermanos o hermanas. Y lo que hacían es que literalmente iban en contra de ellos. Entonces, los libres menospreciaban a los débiles, porque eran débiles. Y los débiles juzgaban a los libres por su madurez. Por eso es que en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3, Pablo sigue tratando el mismo problema a otra iglesia. Quiere decir que era un problema de una sola iglesia. Era un problema que estaba muy predominante en todas las iglesias, lo más probable. Y Pablo dice, reciban al que es débil en la fe. ¿Estás listo? Pero no para entrar en discusiones.
Pablo dice, reciban a aquel que es débil en la fe. No los rechacen, no les hagan daño, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces Pablo está diciendo, si tú comes, no critiques, no menosprecies. Si tú no comes, no critiques, no menosprecies. Y creo que esto es muy importante, porque mientras las iglesias cristianas se están cayendo a golpe, en que si usas esto, no usas esto, que si comas esto, que si puedes tomar esto, que si no puedes tomar aquello, que si puedes hacer esto, que si no puedes hacer esto otro. La realidad es, mientras tú estás discutiendo este tipo de tonterías, hay miles de almas que se están perdiendo, porque nosotros estamos discutiendo las tonterías que no son importantes. Óyeme muy bien si tú eres cristiano, que me estás oyendo, y si tú no eres cristiano, o si fuiste a la iglesia y saliste a una iglesia porque las tonterías que estaban discutiendo eran tan grandes que esto dijiste, yo me voy de aquí, yo no quiero ser parte de esto. Yo quiero decirte a ti que esto no es la obra de Dios, esta es la obra del hombre que ha entrado en la obra de Dios y por sus interpretaciones y sus derechos y su egoísmo. En vez de enfocarnos en las almas, nos hemos enfocado en mi derecho y en mis reglas. ¿Estás conmigo? Y creo que esto es importante porque se pierden personas sin escuchar el mensaje de Cristo, pero empiezan a escuchar las reglas de los hombres. Se pierden personas sin escuchar el mensaje de Cristo, pero empiezan a escuchar los derechos de los hombres y de las mujeres. Entonces, muchos cristianos pelean por tonterías. Pero tú sabes cuándo se acaba esto. Se acaba cuando empieza una persecución. Porque es mi experiencia, y lo dice la Biblia, que la gente de Dios antes moría en las persecuciones juntos. Y es mi experiencia en los países que están siendo perseguidos hoy en día, cuando me pongo a estudiarlos, cuando hablo con amigos que fueron parte de persecución, cuando yo mismo he pasado persecución, que si comes o no comes, te matan por seguir a Cristo. Sin importar. Si tú comes o no comes, igualito. Tú crees en Cristo, el que va a hacer la persecución te mata, comas o no comas. ¿Crees en tu derecho o crees en tu regla? Entonces, la realidad es que nosotros no somos llamados a defender nuestros derechos ni a defender nuestras libertades o de defender nuestras reglas. Nosotros somos llamados a anunciar el evangelio transformador de Cristo que justifica, que santifica y que glorifica a una persona. Más importante que lo que yo quiero, más importante que mi derecho, más importante que mi regla, más importante que los rudimentos que yo sigo, es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la vida de una persona que solamente el mensaje de que Cristo murió por él, que lo ama y que viene nuevamente y que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha vencido las enfermedades, que ha vencido el dolor, que ha vencido la depresión, que ha vencido la ansiedad, que puede restaurar lo roto. Solamente ese mensaje transforma el corazón de alguien, mientras las iglesias están discutiendo tonterías que no salvan a nadie. ¿Estás conmigo en lo que te estoy diciendo? Y yo creo que esto es importante. Enfoquémonos en el mensaje de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que Cristo nos dijo. Y por eso es que yo tengo que comprender lo que Pablo está diciendo. Por eso es que en Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, por tanto, no sigáis juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerle daño. Imagínate que tú seas cristiano, y si lo eres, y llega una persona que nunca ha escuchado el mensaje y llega a la iglesia y empieza a escuchar tonterías como lo que nosotros a veces discutimos. Y de repente escucha a un pastor o a un líder o a uno de los pastores en internet diciendo, los que hacen esto están mal. Y después escucha al otro, los que dicen que estamos mal están mal. La gente dice, bueno, si los cristianos no pueden estar unidos, ¿qué voy a hacer yo metido ahí? Yo me voy de ahí. ¿Es que acaso Cristo está dividido? ¿Es que acaso Cristo no tiene poder sobre mis reglas y mis derechos? Esa es la pregunta que yo te hago hoy. Entonces, por eso es que hay que también llegar a un punto, porque yo no puedo tampoco dejar de vivir mi vida por la debilidad de mi hermano, y la debilidad de mi hermano tampoco puede regir mi vida ni todo lo que hay. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿dónde se detiene la discusión? La respuesta para mí es, se detiene en mí. Mira, para pelear se necesitan dos personas, no uno, dos o tres.
Pero una sola persona no pelea, porque si tú eres un tipo cayéndose a golpe a sí mismo, el tipo está loco. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde se detiene esta discusión? En mí se detiene. No en el otro, en mí. Mira lo que dice en 1 Corintios 10, versículos 23 al 31. Todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien. Creo que es lo que estamos hablando, ¿verdad? No es en cuanto a mí. Sino el bien del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería. Ahora Pablo está diciendo, coman de todo lo que se vende en la carnicería. Pero aquí está diciendo, no comas. No pregunten nada por motivos de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y la plenitud. Es decir, todos los animales pertenecen a Dios, no al ídolo que se sacrifica. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que le ofrezcan y no pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo dijo por motivos de conciencia. Claro, me refiero a la conciencia del otro, no la tuya, porque Pablo dice un ídolo nada es. Y sigue diciendo, pues, ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo participo de la comida y doy gracias a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Así que si ustedes comen o beben, hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y Pablo te lanza un equilibrio. Pablo te dice, mira, por amor a tu hermano no lo hagas, pero tú puedes vivir tu vida en libertad. Eso sí, yo estoy hablando de interpretaciones, porque pecado es otra cosa. O sea, la Biblia es muy clara en lo que es pecado. Y si la Biblia te dice a ti que algo es pecado, ahí no hay nada que discutir. Ahí no importa ni el derecho tuyo, ni importa la libertad que tú quieras, ni las reglas que tú tengas. Algo que importa es lo que la Biblia dice. Pero en lo que tiene que ver, no tiene que ver con doctrina, hay la libertad de interpretar. Entonces, ¿cómo manejamos estos problemas? Me gustaría sugerirlo de la siguiente manera. Número 1, ¿es esto una crisis de fe o una diferencia de opinión? Quiero que me escuches muy bien. Número 1, ¿es esto una crisis de fe o una diferencia de opinión? En 1 Corintios 8:7 dice, pero no todos tienen este mismo conocimiento. Te está hablando de personas que tienen un mayor conocimiento que otros. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos. Entonces, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha crecido en un medio ambiente donde para ellos algo es malo, en el momento que lo ven, sus antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado, si tú eres latino, sabes lo que estoy hablando, se activan y les dejan saber que hay pecado y se asustan. Pero para el que no ha crecido en un ambiente de esa magnitud, entra y dice, oh, eso no es nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿realmente esto una crisis de fe o es una diferencia de opinión? Entonces, Pablo lo que está haciendo es que está literalmente hablando con los cristianos de Corintio y está diciéndoles, dejen de comer cosas sacrificadas a los ídolos porque se trata de una fe legítima. Sus hermanos que han crecido en ese medio ambiente les está afectando. Entonces, por amor a ellos, que realmente es un asunto de conciencia, no es en cuanto a ti. Y esto se acaba contigo, tomando la decisión de hacer lo correcto. Entonces, lo que estaba diciendo es que había gente que todavía está acostumbrada a los ídolos, que todavía tenían problemas con la idolatría. Entonces, había otros creyentes que no tenían problemas con la idolatría, comer la carne tranquilamente, bien sabrosa, jugosita, como a ti te gusta, ese taquito con su rabanito y con toda la salsa y con todas las cosas ricas que te gusta el taquito, esa arepa rellena de jamón con queso, esa pupusa rellena de loroco con todas esas cosas. O esa arepa, o ese perro caliente colombiano, o lo que sea. O ese nacatamal. Pablo está diciendo, realmente sus hermanos y hermanas tienen una crisis. Por amor a ellos, no lo hagan. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es cuestión de capricho solamente, es una crisis. Entonces, ¿realmente vale la pena ver a una persona luchar así y sufrir en su fe y perder su fe porque yo no puedo aguantarme un momento por algo? Por eso es que Romanos capítulo 14, versículo 1 te sigue diciendo, reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Si yo voy a recibir una persona que es débil en la fe para caerle a golpes teológicamente, porque tengo una teología quizás más amplia, lo que sea, yo estoy pecando. Porque yo no estoy amando a mi hermano. Yo estoy viendo la imagen de Cristo reflejada en mi hermano y mi hermana. Yo estoy viendo mi derecho y lo que yo sé y mi conocimiento. Y la realidad es que muchos de los problemas que encontramos dentro de la familia de creyentes están en un círculo de opiniones y no en los elementos esenciales. Entonces, cuando
yo tomo la decisión de no hacer algo, yo tengo que hacerme la pregunta si es un asunto de realmente crisis de fe o si es un asunto de opinión. Y si es un asunto de opinión, como han hecho varios amigos míos que tenían iglesias que no permitían la barba, sabiamente, educando a la iglesia, mostrando a la iglesia la Biblia, pero no acelerando las cosas. No acelerando las cosas. Nosotros no somos águilas que agarran a sus polluelos y los tiran en un precipicio para que se vayan a volar. Nosotros somos humanos, que un ser humano cuando nace, ¿sabes cuánto tiempo le toma caminar? 9 meses normalmente. Mientras un caballo nace y a la media hora ya está caminando. Hay un proceso que el hombre tiene que pasar, que nosotros tenemos que pasar. Si tú eres un cristiano y tú quieres que alguien tenga el mismo conocimiento que tú tienes, tiene que haber un proceso, no puedes forzarlo. Entonces, número 1, ¿es esto una crisis de fe o una diferencia de opinión? Número 2, ¿es esta un área en la que necesito crecer? ¿Por qué digo eso? ¿Te has preguntado si realmente lo que tú crees es bíblico? Porque yo puedo tener muchas opiniones, pero mi opinión no dicta lo que Dios cree. Entonces, ¿es posible que yo sea la persona débil en esto? Puede ser que lo que yo estoy enseñando o lo que yo estoy criticando sea porque yo tengo un problema de debilidad en mi conocimiento, en mi relación con Cristo, o quizás soy un legalista y no me he dado cuenta. ¿Será eso posible? Mira, escucha lo que dice Pablo rápidamente. Su conciencia es débil, 1 Corintios 8:7. Piedra de tropiezo para los débiles, 1 Corintios 8:9. Conciencia débil, 1 Corintios 8, 10 y 12. Débil hermano o hermana, 1 Corintios 8:11. Alguien cuya fe es débil, Romanos 14, 1 al 2. Entonces, ¿qué implica ser débil? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Bueno, débil es una persona que todavía no ha alcanzado las fuerzas para mantenerse por sí mismo. Una persona que todavía no ha tenido la madurez espiritual para comprender lo que es bueno y lo que es malo. Es un niño todavía espiritual en ciertas áreas. Entonces, el conflicto es que para muchas personas que son débiles, empiezan entonces a juzgar a sus hermanos o hermanas que no son débiles. Y el problema está en que tanto el que menosprecia al débil como el débil que juzga a la persona que no tiene el problema que ellos tienen, o la lucha que ellos tienen, o la opinión que ellos tienen, están pecando también. Porque Pablo está diciendo al que es más maduro, dice, hey, por amor a ellos no lo hagan. Pero después le dice al débil, no juzgues al que es maduro, no juzgues al que sabe, porque estás pecando también. Y dice, el que come, come para Dios, y el que no come para Dios. Entonces, el asunto está en que tú no determinas lo que Dios piensa. Tu debilidad o mi debilidad no determina el concepto que Dios nos ha dado. Puede ser que yo crea que todas me las sé y que tengo a Dios agarrado a las barbas, pero la realidad es que mi debilidad no determina el concepto de Dios. Y creo que esto es importante, porque entonces comprendemos que si no son asuntos de doctrina, verdaderos para la salvación, todo lo demás está en interpretación. Ahora, entonces lo que es verdadero para la salvación. Cristo es el Hijo de Dios, nació de una virgen, vino al mundo, se humanó, ¿okay? Murió, al tercer día fue enterrado, fue enterrado y al tercer día resucitó y viene nuevamente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son cosas que la Biblia nos habla. ¿Entiendes? Que somos pecadores. O sea, hay cosas que son esenciales para la salvación. Pero que si comes carne, que si comes cerdo, que si no comes cerdo, que si comes camarón, que si no comes camarón, que esa mujer usa esto, que si no usa esto. Eso no es esencial para la salvación. Y Pablo está siendo claro. Entonces, mi interpretación no es lo esencial, sino el pecado que yo no debo cometer no debe ir en contra de Dios. Y yo no debo ir en contra de mi hermano tampoco. De la misma manera, si yo soy fuerte, mi fortaleza no es mayor que la cruz de Cristo. Si yo soy débil, mi interpretación no es mayor que la cruz de Cristo. Y si yo soy fuerte, mi fortaleza no es mayor que la cruz de Cristo. Entonces, si no hago algo que sea por el amor a mi prójimo, que es débil. Y si no juzgo al fuerte en la fe, es porque también lo amo. En fin y al cabo, todo porque primero Dios nos amó y nos ha mostrado su amor. Por eso que en Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, por tanto, no sigamos juzgando unos a los otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerle caer. Entonces, número 1, ¿esto es una crisis de fe o una diferencia de opinión? Número 2, ¿es esta un área en la que necesito crecer? Número 3, ¿estoy tratando de ganar o estoy tratando de amar? En Romanos 14, 15 dice, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja, ¿estás listo?, el amor.
no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Aunque algunos de nosotros hemos elegido amar nuestras opiniones más que amar a otras personas, el llamado de Cristo para nosotros es amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos y amar a Dios como a nosotros mismos. Los judíos peleaban por dónde se iba a adorar y los samaritanos peleaban en dónde se iba a adorar. Los samaritanos decían que había que adorar en un monte y los judíos decían que había que adorar en el templo. Y cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana le dijo, la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, no hacia aquí ni allá, sino en el espíritu. Dios mismo dice, cuando Pedro estaba a punto, en un momento que tuvo una visión para ir a predicar a los gentiles, Dios le sacó un lienzo con animales muertos inmundos para los judíos. Y Pedro dijo, yo nunca he comido cosas inmundas, yo nunca he comido cosas inmundas, yo nunca he comido cosas inmundas. Y el Espíritu Santo le dijo, mate y come, no llames inmundo lo que yo he limpiado. El asunto está que también Pablo dice, por amor a tu hermano, a tu hermana, no hagas algo. El asunto es que la realidad y la verdadera muestra de santificación en la vida de una persona es el nivel que tú amas, no es la obediencia. Mucha gente dice, no es la obediencia. Déjame decirte algo. Tú puedes obedecer todo lo que tú quieres, pero si tú no amas, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, eres como un platillo de batería que hace ruido nada más. Porque la Biblia te dice que si hablo en cualquier idioma, o que si yo tengo fe para mover montañas, o si vendo las cosas para dar a los pobres, o si doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, la realidad es que la verdadera santificación de una persona es la manera en que tú logras amar. Y creo que todos estamos aprendiendo a hacer eso. Por eso es que en Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿qué es edificar? Edificar es asegurarme que mi hermano pueda crecer. Edificar es asegurarse mi hermano que yo pueda crecer en Cristo y crecer en el conocimiento. Entonces, ¿qué dicen los legalistas? Esto es demasiado difícil. Solo hagamos reglas. Convirtamos cada problema y quitemos los matices grises y hagamos blanco y negro. ¿Sí o no? Blanco y negro. Entonces vamos a abandonar todas las relaciones en favor de lo que a nosotros nos hace débil. ¿Qué dicen los que son liberales o los que se sienten que pueden tomar decisiones? Esto es demasiado difícil. Vamos a votar todas las reglas. Lleva demasiado tiempo escuchar el punto de vista de otra persona. A mí no me importa. Es mi derecho. Entonces, cuando yo edifico una persona, no es en cuanto a mí. Es en cuanto a la persona. Y eso es amor. Y Dios nos está llamando a actuar en ese amor. Por eso es que en Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios, ¿estás listo? No es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú me has escuchado hoy y tú eres cristiano, yo quiero llevarte a ti a la conclusión de que más importante que tu derecho, o más importante que tu opinión, o mi opinión o mi derecho, es que las almas se conviertan y que puedan ser transformadas y familias puedan ser transformadas por el poder de Cristo. Si tú eres una persona que has pasado por iglesias cristianas y detestas el cristianismo, por algún motivo hoy alguien te mandó esto en un mensaje o tú simplemente lo viste porque estás cansado de la gente pelear dentro de las iglesias por tonterías, yo quiero decirte que Cristo no murió por esas tonterías, Cristo murió por ti. Y Él quiere invitarte a que tú comprendas la verdad del Evangelio, que no es carne, ni bebidas, ni vestidos, ni música, ni estilos, ni forma de vestirse. Es el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que si tú crees en Él, tú puedas tener la vida eterna que Él ha preparado para ti. Para que puedas ser justificado de tus pecados, para que puedas poner un proceso de santificación donde hay un cambio en tu corazón y un proceso de glorificación de un día morirás y estarás en la presencia de Dios. O nos iremos con el Señor porque Cristo viene pronto, dice la Biblia. El asunto está en que yo quiero invitarte a que tú comprendas de que el Evangelio no son reglas ni derechos. El Evangelio es el amor de Dios que quiere transformar tu vida. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador hoy, o si tú eres un cristiano que necesita arrepentirse porque ha vivido tu vida discutiendo en vez de enfocarte en el amor a tu prójimo, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración hoy. Jesús, mi vida es tuya. Lléname de tu presencia. Me entrego completamente a ti. Te pertenezco. Que tu espíritu llene mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Si tú has hecho esta oración, seas cristiano, que necesitas decir a Dios, cambia mi forma de ser, o si eres una persona que hoy entra a la familia de Cristo,
y dice, yo quiero ser parte de esta familia, que más importante que los derechos y las opiniones son el corazón del hombre y la transformación de Dios en su vida. Yo te invito a que nos mandes un texto a la palabra que está aquí abajo, o en el número que está aquí abajo, en una palabra que dice pasos, y uno de nuestro equipo se va a comunicar contigo. No te preocupes, no somos telemercadeo, no te vamos a estar fastidiando todos los días. Solamente queremos saber cómo tú estás, orar contigo, llorar contigo, hablar contigo y caminar contigo si tú nos lo permites. Es el pastor Moisés. Dios te bendiga y te dejo con el grupo de alabanza oración.